que haces tú por mí, Jesús. Estamos presentando Yo Iré, Semana Nacional de Oración del Ministerio Joven de la Unión Dominicana. Hay muchas maneras de predicar el Evangelio. Una de ellas es compartiendo esta transmisión. Comparte, Yo Iré. Muchísimas gracias a nuestro ingeniero Víctor Reyes, de manera especial, presidente de la Federación de Jóvenes de San Pedro de Macorís, por acompañarnos, y a nuestro querido líder juvenil, Xavier de Luna. Ahora, este es el momento esperado, es el momento cumbre, porque vamos a pasar inmediatamente con nuestro pastor Yeuri Ferreira, quien es el coordinador hispano de la Gran Conferencia de Nueva York, quien escribió los temas de la Semana de Oración Juvenil y que hoy viene a hablar sobre liberación para nuestros jóvenes. Así que, Pastor Ferreira, muchísimo gusto por aceptar la invitación de acompañarnos en esta poderosa semana de oración y así disfrutar de la poderosa palabra de Dios que nos trae a través de usted. Que Dios lo use con poder, pastor. Muchas bendiciones para usted y su familia. Estamos presentando Yo Iré, Semana Nacional de Oración del Ministerio Joven de la Unión Dominicana. Bendiciones abundantes, qué gozo, qué alegría es saludarte en el nombre del Señor Jesucristo, desearte las bendiciones del cielo. Bienvenido seas a esta serie de mensajes que tiene como objetivo inspirarte para que puedas salir y proclamar las verdades de que Jesucristo vive, salva y viene muy pronto a buscarnos. Te saludo en el nombre del Señor a todos aquellos, los saludo a todos aquellos que están a través de las diferentes plataformas, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, aquellos que están escuchando a través de Radio Amanecer Internacional, la voz de la esperanza. Muchas gracias por el apoyo, gracias por acompañarnos noche tras noche. Quiero decirte que estamos felices, contentos, alegres, porque es la cuarta noche ya de nuestra serie Yo Iré. Hemos estado estudiando la palabra de Dios junto con los jóvenes de la Unión Dominicana. Y gracias por el apoyo que has dado a cada una de las noches. Cada mensaje ha sido de bendición para mi vida principalmente, y sé que también para otros. Ha llegado el momento para compartir esta transmisión. Si estás en las plataformas de Facebook o en la plataforma de YouTube, te invito para que compartas, para que le digas a otros, para que otros puedan recibir esta bendición. Recuerda que puedes convertir tu teléfono en una iglesia digital. Puedes ahora mismo esparcir la luz de Cristo a través de las plataformas sociales. Siempre digo en mis mensajes que nuestro propósito es llevar la bendición y es tu responsabilidad compartir la bendición con otros. Si estás en la plataforma o la estación de radio, escuchando a través de la estación de radio Amanecer Internacional, te invito para que cuentes a otros de que cada noche a las 8 de la noche estamos llevando este programa especial para todos los jóvenes de la Unión Dominicana y para ti en especial. Así que vamos a compartir en esta ocasión. Recuerden que hemos tratado 3 mensajes. El primero, Renuévame, Señor, y yo iré. El segundo mensaje, Lléname, Señor, y yo iré. Y en la noche de ayer estuvimos hablando acerca de Libérame, Señor, y yo iré. Así que estamos listos para iniciar. Vamos a compartir. Permítame orar y iniciar el mensaje para esta ocasión. Oramos al Señor. Querido Dios, querido Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí presentes para proclamar tu palabra y para decir, Señor, yo iré. Dice a todos los jóvenes que nos están escuchando en cualquier parte del país
bendice a los oyentes a través de Radio Amanecer Internacional y que hoy podamos hacer el compromiso de levantarnos e ir y proclamar la verdad de Jesucristo. Gracias porque sabemos que tú nos amas. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Te pedimos que continúes a nuestro lado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si haces un recorrido por la historia, notarás que el mundo ha sido afectado por diversas enfermedades, conocidas también como pandemias. Y entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, la viruela, que en un periodo de 100 años llevó a la muerte a más de 26 millones de personas. Al hablar de epidemias, no podemos dejar de mencionar la peste bubónica, también conocida como la peste negra, la cual llevó a la muerte a más de 27 millones de seres humanos. Sin remontarnos a tiempos muy lejanos, para el año 1918 surge en un campamento de soldados ingleses lo que se conoció como la gripe española, que en apenas 8 meses llevó a la muerte a más de 25 millones de personas. Qué triste, ¿no? El mundo, la historia de la humanidad ha sido una historia de enfermedades. Y sin remontarnos, y vuelvo a repetir, o sin ir muy lejos hacia atrás, en el año 2019, en la ciudad de Wuhan, se levantó un tipo de gripe nunca antes vista. Y en varias semanas dio como resultado que la ciudad de Wuhan tuvo que ser acuartelada y las personas estuvieron en cuarentena. A medida que pasaban las semanas, esta enfermedad o esta epidemia llegó a China, Corea, Japón, Italia, España, hasta que se extendió por todo el mundo. Ustedes saben de lo que estoy hablando. No quiero mencionar el nombre ya que estamos en las plataformas sociales y a veces en este punto las transmisiones son quitadas. Pero quiero decirle que es triste, lamentable, miles de personas han muerto por causa de esta enfermedad, de esta epidemia, y durante aproximadamente un año estuvimos en cuarentena y todavía estamos en toque de queda en algunos lugares. La historia de la humanidad ha sido una historia de enfermedades. Y hoy yo quiero hablarte de una enfermedad, pero más que de una enfermedad, quiero hablarte acerca de un sanador. Y es por eso que el mensaje para hoy lo hemos titulado Señor, sáname y yo iré. Y la palabra clave para hoy es sáname. Así que te invito para que en este mismo instante puedas escribir allí en los comentarios Señor, sáname. Esta es la palabra clave. Querido joven, querida señorita, escribe allí sáname. Y tú que me escuchas a través de Radio Amanecer, te invito para que donde estés te levantes y digas al cielo, Señor, sáname. Cuando estudio la Biblia, cuando estudio los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y también el evangelio de Juan, me doy cuenta que allí se registran nada más y nada menos que unos 32 milagros del Señor Jesucristo. Qué grande, qué hermoso es saber que nuestro Señor es un Dios de milagros. Y yo creo en el Dios de los milagros, en el Dios de lo imposible, en el Dios que hace que las cosas existan a través del poder de su palabra. Muchos de los milagros del Señor Jesucristo tuvieron que ver con dar sanidad a personas que estaban enfermas, que estaban en sus momentos más difíciles de salud. Por ejemplo, la Biblia cuenta de una mujer que sufría de flujo de sangre, que por 12 años había gastado todo lo que tenía en médicos y le iba peor, pero un día se acercó donde estaba Jesús, tocó el borde de su manto y fue sana. La Biblia también nos habla de un paralítico que estaba en un estanque llamado Betesda, que por 38 años estaba allí esperando el milagro. Pero un día Jesús llegó y lo levantó, hizo el milagro en su favor. También las Escrituras nos hablan de un ciego de nacimiento, el cual recibió la vista a través del toque sanador del Maestro Jesucristo. Y así también podemos ver el caso de Lázaro, que después de muerto fue resucitado por el poder de Jesús. Qué bueno es saber
que Jesús es el sanador por excelencia. Qué bueno es saber, queridos jóvenes, querida señorita y querido amigo de Radio Amanecer, que Jesús es nuestro sanador, y puedes decirlo allí también en los comentarios: Jesús es mi sanador. Pero hay un milagro de sanidad que se registra en los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, que habla de una sanidad especial que Jesús llevó a cabo. Y quiero tomar el relato de Marcos, el cual está en el capítulo 1, versículo 40 al 42, y quiero que tomes ahora tu Biblia donde te encuentras o tu dispositivo, y vamos a estudiar este milagro. Vamos a estudiar el texto bíblico para hoy, la historia para hoy, que se registra en Marcos, capítulo número 1, versículo 40 al 42. Y allí se nos presenta un hombre que estaba enfermo y que recibió la sanidad dada por Jesucristo. Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice allí en Marcos 1, 40 al 42, vino a él, o sea, a Jesús, un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La historia dice que en cierta ocasión un leproso se acercó a Jesús con un pedido, diciendo: maestro, si quieres, puedes limpiarme. La lepra en el tiempo bíblico era la enfermedad más dolorosa, repugnante, que volvía impuro al que la contrajera y para la cual no existía cura. En el tiempo de Jesús, queridos jóvenes, la lepra era considerada, era llamada, denominada como el azote, el dedo de Dios, y era grandemente temida porque la misma era incurable, y sobre todo la lepra dejaba una marca en las personas que la padecían. ¿Cómo eran considerados los leprosos en el tiempo de Jesús? ¿Cómo eran vistos los leprosos por la sociedad en el tiempo del Señor? Permíteme decirte que las personas en el tiempo de Jesús veían a los leprosos y los consideraban como personas inválidas física y espiritualmente. No se podían acercar a nadie a más de 6 pasos, incluyendo los miembros de su familia. Los leprosos, queridos jóvenes, eran considerados para el tiempo del Señor Jesús como muertos vivientes. A cada leproso se le entregaba un manto negro con el cual debían cubrirse para que todo el mundo pudiese identificarlo. Incluso algunos dicen que los leprosos debían llevar una campanita y donde quiera que llegaban debían tocar la campana diciendo: inmundo, inmundo soy. Algo triste también era que los leprosos eran expulsados de la sociedad. No podían vivir dentro de los muros de la ciudad. Su morada estaba fuera de la ciudad, en un lugar llamado el Valle de los Leprosos. Pero lo más triste de la lepra en el tiempo del Señor era que la creencia religiosa decía que los leprosos estaban siendo castigados por Dios, que sus pecados estaban siendo castigados por el Señor y que ellos no eran dignos de la misericordia ni la compasión divina. Qué triste, queridos jóvenes, ¿no? Qué doloroso. ¿Te imaginas el dolor emocional y físico que sentían los leprosos o que sintió el leproso que se acercó a Jesús? Tener que ser apartado de su familia, de sus amigos, de la sociedad, de la religión. Imagínate el estrés emocional, mental que causaba la lepra en las personas que eran contagiadas. Tener que vivir y llevar la estigma en la sociedad de que tú eres una persona rechazada por Dios y que no eres objeto de su misericordia y su compasión. ¿Puedes imaginarte esto, querido joven? ¿Puedes imaginarte, querido oyente de Radio Amanecer, lo que sufría un leproso? Pero, queridos, la lepra era un símbolo, queridos jóvenes, la lepra era un símbolo de algo mayor. Durante unos días atrás o
en uno de los sermones anteriores, te estuve hablando de una escritora cristiana llamada Ellen G. White, la cual ha sido la escritora norteamericana más traducida en el mundo. Y uno de sus libros que está en el Congreso de los Estados Unidos es la biografía de Jesús, conocido el libro como El Deseado de Todas las Gentes. En la página 231, allí ella habla acerca de la lepra y nota lo que esta escritora nos dice. La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de la obra de limpiar el alma del pecado. ¿Con qué es comparada la lepra? La lepra es comparada con el pecado y nota cómo termina ella esta declaración. La lepra, al igual que el pecado, se arraiga, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Sí, queridos jóvenes, la lepra y el pecado son sinónimos en la Biblia. La lepra es un símbolo del pecado, el pecado que se impregna, que es mortífero y que es imposible de erradicar con el poder humano. Uno de mis predicadores favoritos es Greg Laurie, es un predicador norteamericano, y en uno de sus sermones me llamó la atención que él hace una comparación entre el pecado y la lepra y presenta 5 características o 5 similitudes entre el pecado y la lepra. Y permíteme rápidamente mostrarte estas similitudes que existen entre el pecado y la lepra. En primer lugar, el pecado, al igual que la lepra, inicia de forma imperceptible. Sí, queridos jóvenes, así inicia el pecado, de forma imperceptible. Eva nunca se imaginó que comer de una fruta iba a acarrear tantas consecuencias negativas. El rey David nunca le llegó a la mente el hecho de que mirar a una mujer que se estaba bañando pudo acarrearle tantos problemas familiares. Sí, el pecado inicia de forma imperceptible. ¿Y cuántas personas no están siendo esclavos del pecado y ellos mismos ni cuenta se han dado? En segundo lugar, el pecado, al igual que la lepra, se hereda. La lepra puede ser transmitida de generación en generación y de igual manera el pecado pasa de generación en generación porque todos los seres humanos, queridos jóvenes, nacemos en pecado, somos pecadores. Y yo quiero abrir un paréntesis aquí. Sé que no es popular hablar de este tema. Sé que en esta sociedad posmoderna, relativista, hablar del pecado a los jóvenes es ofensivo y mucha gente dice, mejor no hables de esto. Pero, jóvenes, hemos de hablar el mensaje de la Biblia y predicar y presentar lo que la Biblia dice. Ya es tiempo de que puedas crecer en el conocimiento de la verdad. Y es importante que entiendas esto. Los seres humanos son productores del pecado. Y no somos pecadores porque pecamos, sino todo lo contrario. Pecamos porque somos pecadores. Nacemos en el pecado. En tercer lugar, el pecado, al igual que la lepra, se expande de manera rápida. Crece de forma rápida. El pecado crece tanto que cuando abres los ojos te das cuenta cuán lejos te ha llevado. En cuarto lugar, el pecado, al igual que la lepra, es altamente infecciosa. Sí, no solamente tú eres afectado con el pecado, sino todos los que te rodean también sufren por el pecado. Pero en quinto lugar, el pecado, al igual que la lepra, queridos jóvenes, quita la sensibilidad. La característica principal de la lepra es que quita la sensibilidad del cuerpo. De igual manera, el pecado, queridos jóvenes, quita la sensibilidad del alma, quita la sensibilidad de la mente, quita la sensibilidad del corazón. Qué triste, ¿no? Qué triste saber que tantos jóvenes han perdido la sensibilidad espiritual.
Y puede ser que esté predicando para alguien hoy que ha perdido esa sensibilidad. Ve las cosas negativas, ve las cosas pecaminosas y ya no le producen repulsión. ¿Por qué? Porque perdiste la sensibilidad. Pero querido joven, querida señorita, en esta oportunidad, en esta ocasión, mi mensaje no tiene como objetivo centrarse principalmente en la lepra o en el pecado, sino más bien el objetivo de mi mensaje hoy es centrarnos en el maravilloso sanador que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué aconteció con el leproso? ¿Qué aconteció cuando el leproso se acercó a Jesús y le pidió, sáname? ¿Qué pasó entonces? Marcos capítulo número 1, versículo 40 al 41, dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y nota bien lo que sigue diciendo la Escritura. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó completamente limpio. Maravilloso, poderosa historia. Jesús sanó al leproso, aquel que había perdido la sensibilidad, aquel cuyo cuerpo estaba impregnado por el veneno de la lepra, fue sanado por el poder del Señor. Inmediatamente se realizó la transformación en el leproso, su carne se volvió sana, los nervios recuperaron la sensibilidad, los músculos la firmeza, la superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y la reemplazó un suave color rosado como el que se nota en la piel de un niño. Gloria al Señor. ¡Cuán poderoso es el Señor! Estoy emocionado al presentar este mensaje y te invito a que compartas este mensaje con otros ahora mismo y escribas en los comentarios, Jesús es poderoso para sanar. Sí, querido oyente, querido joven, Jesús es poderoso para sanar. Y al mirar este milagro hay tantas lecciones que puedo extraer de él. Al estudiar este milagro de sanidad perpetuado por Jesús, realizado por Jesús, hay tantas lecciones que podemos aprender de él. ¿Cuáles son las lecciones que en esta oportunidad, joven querido, podemos extraer de este milagro? Mira, cuando yo miro este milagro, cuando estudio este milagro, me doy cuenta que hay dos acciones en el milagro. La primera es que cuando el leproso se acerca donde está Jesús y pide, Señor, sáname, si tú quieres, Jesús lo primero que hace es tocarlo. Jesús lo toca. Pero ¿fue el toque de Jesús lo que dio la sanidad? Algunos piensan que fue el toque de Jesús que sanó al leproso, pero la Biblia es clara al decirnos qué fue lo que sanó al leproso. La Biblia dice que Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel. Pregunto, jóvenes, ¿qué fue lo que sanó al leproso? ¿El toque del maestro o la palabra del maestro? Quiero decirte que no fue el toque que sanó al leproso. Lo que sanó al leproso fue la palabra de Jesús. Porque es la palabra de Dios la que trae sanidad. Porque es la palabra de Dios la que quita la lepra del pecado. Porque es la palabra de Dios que tiene el poder para sanarnos. Ahora, si la palabra fue que lo sanó, ¿por qué Jesús lo tocó? ¿Por qué le tocó? Simple y sencillo, porque a través del toque Jesús le estaba mostrando al leproso compasión, misericordia. El gran teólogo San Agustín de Hipona dice que cuando Jesús tocó al leproso, la gracia se encontró con la humillación. Sí, queridos jóvenes. El leproso fue tocado porque Jesús quería, a través del toque, mostrarle compasión, mostrarle misericordia. Y aquí quiero extraer mi primera lección para esta oportunidad. Para ti, querido oyente, para ti, querido joven.
¿Qué es lo que la humanidad necesita? ¿Qué es lo que la juventud necesita? ¿Qué es lo que los adultos necesitamos? En este milagro encontramos cuál es nuestra mayor necesidad, y nuestra mayor necesidad es compasión y la palabra de Dios. Sí. Alguien que nos muestre la compasión y alguien que nos brinde la palabra de Dios. Si algo necesitas tú, querido joven, es compasión y la palabra de Dios, misericordia y la palabra de Dios. Si algo necesitan nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, es mostrarle compasión y mostrarle la palabra del Señor. Allí está el secreto de la sanidad espiritual. Vuelvo a repetir lo que anoche estuve hablando. ¿Cuántos de nosotros, al dirigirnos a los jóvenes, en vez de mostrarle compasión y misericordia, nos levantamos como críticos, como jueces de su conducta? Nos levantamos y le condenamos y le rechazamos, cuando ellos lo que necesitan es compasión, misericordia, un toque y mostrarle el poder de la palabra. Pero lo que trajo sanidad al leproso fue que Jesús le habló. Lo que trajo sanidad al leproso, queridos oyentes, queridos jóvenes, es que Jesús habló. Y quiero que ahora mismo puedas escribir allí: la palabra de Dios tiene poder. Y así es. La palabra del Señor tiene poder. La palabra de Dios genera vida, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza tu futuro, querido joven. Hay poder en la palabra del Señor. Y ese poder hace que la lepra espiritual, la lepra del pecado, sea erradicada de tu vida, tus pensamientos. Hay sanidad en la palabra de Dios. ¿Qué aconteció con el leproso? Y es el segundo punto que deseo resaltar en esta oportunidad. Cuando el leproso experimentó el poder de la palabra en su cuerpo y su vida, cuando el leproso experimentó el toque sanador de Jesús, ¿qué aconteció con él? Marcos capítulo 1, versículo 45 dice: pero ido él, o sea, el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. ¿Qué aconteció con el leproso? Cuando recibió el toque sanador, o mejor dicho, cuando recibió el toque de misericordia y compasión, y cuando recibió la palabra sanadora de Dios, la Biblia dice que él comenzó a publicarlo y a divulgarlo a todo el mundo. No pudo permanecer callado. Al igual que Isaías, al igual que la mujer samaritana, al igual que el endemoniado de Gadara, cuando el leproso experimentó el poder de la palabra en su vida, él dijo: yo iré. Qué maravilloso es esto. Y el mensaje de esta oportunidad yo puedo reducirlo o puedo resumirlo en el hecho de que cuando tú como joven recibes el poder de la palabra en tu vida y recibes el toque de la misericordia, también te vas a levantar y vas a decirle a otros las maravillas del Señor. Por eso es que en esta oportunidad debes levantarte y decir: Señor, sáname. Señor, sáname de la lepra del pecado. Quiero rogarte en el nombre del Señor, querido joven, querida señorita, que ahora mismo, donde estés, puedas escribir, puedas orar, puedas decir: Señor, sáname. Y yo iré. Pero hay algo más. Dios no solamente quiere sanarte, sino que Dios quiere convertirte en un instrumento de compasión y misericordia. Tú eres la mano de Dios que toca al pecador, querido joven. La palabra de Dios es que trae sanidad a las vidas.
La predicación de la palabra de Dios trae sanidad al corazón, pero Dios no solamente quiere sanar a las personas espiritualmente, sino que Dios desea tocarlas y mostrarle compasión, misericordia. Y para eso te tiene a ti, querido joven, querida señorita, me tiene a mí, para tocar al pecador, para tocar al intocable, aquellos que son rechazados por la sociedad. Hemos de acercarnos y mostrarle compasión, porque tú y yo somos las manos de Dios que se extienden y tocan al pecador. Hace un tiempo atrás leí la historia de un joven llamado José Damián. Este joven era un misionero que nació en el año 1840. Y un día, José Damián escuchó que en una bella isla hawaiana había un leprosario, un lugar donde vivían los leprosos. Y todos ellos, según el informe que él recibió, estaban hambrientos, vestían harapos y se hallaban abandonados por la sociedad. Entonces su iglesia dijo: debemos enviar a alguien que le predique acerca de Cristo a estos leprosos. Y José Damián fue escogido y él fue voluntariamente hacia la isla de Molokai para hablarle a los leprosos acerca del amor de Jesús. Pero cuando llegó allí, vio la situación de estos leprosos, sus rostros cubiertos, sus manos y sus pies desfigurados. José Damián no pudo soportar este espectáculo grotesco, triste. Así que él tomó una decisión y fue solamente predicarles, no acercarse a ellos. Incluso José Damián se construyó una casa lejos de los leprosos, vivía allí solo, iba a la capilla, le predicaba, salía inmediatamente y le prohibió a los leprosos pasar una línea de tal manera que no se acercaran a su casa. Con esto José Damián pensaba que estaba cumpliendo la obra del Señor, pero pasado el tiempo se dio cuenta de algo. Sus sermones, su predicación no estaba causando efecto en ninguno de los leprosos. Predicaba, pero no había poder. Entonces José Damián comprendió que no basta solo con presentar la verdad. Es necesario mostrar la verdad en acciones de compasión y de misericordia. Así que él decidió cerrar su casa y acercarse donde estaban los leprosos. Comenzó a mezclarse con ellos. Les ayudó a construir sus propias casas, a cavar pozos para que tuviesen abundante agua. Le proveyó ropa, le proveyó comida, les lavó las heridas, les curó. Y José Damián se convirtió en uno de ellos, al punto tal que como resultado, José Damián vino a ser un leproso. Sin embargo, la historia dice que todo el leprosario, todas las personas que vivían allí, se convirtieron a Cristo como resultado del testimonio de compasión y misericordia de este joven llamado José Damián. Oh querido joven, oh querida señorita, Dios desea sanarte con el objetivo de que tú te levantes y te conviertas en las manos del Señor para tocar las personas, para mostrarle compasión, para mostrarle misericordia. Hoy Dios quiere convertirte en un instrumento de compasión y me gustaría que ahora mismo, donde tú estés, puedas decir: Señor, conviérteme en un instrumento de compasión y misericordia. Yo iré, Señor, sáname y yo iré. Un joven de la República Dominicana, del nordeste de la República Dominicana, llamado Johan Peña, también fue objeto de misericordia y compasión. Él tenía deseo de conocer la verdad de Dios, tenía deseo de crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que comenzó a estudiar la Biblia y
en el estudio de la Biblia, se reunía con un grupo de creyentes de otra denominación que le bombardeaban con preguntas y preguntas de las cuales Joan Peña no tenía respuesta. Pero él conoció una familia, la familia Mota Bruno. Y la familia Mota Bruno no solo le enseñó acerca de la Biblia, acerca de Jesús, sino que la familia Bruno también le mostró misericordia y compasión. Abrió las puertas de su casa para recibirlo a él, para instruirle en el camino de la verdad, pero también para mostrarle amor y misericordia. Como resultado, Joan Peña comenzó a visitar la iglesia y fue a varias conferencias evangelísticas de las que realiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día periódicamente. Y allí escuchó la verdad y un día recibió un poderoso llamamiento de la palabra. Un predicador lleno del Espíritu Santo tocó su corazón y él deseó levantarse para recibir a Cristo, pero el temor era tan fuerte que se quedó sentado. Pero la verdad seguía calando en su corazón profundamente. El ejemplo de misericordia y compasión mostrado por la familia Bruno y la verdad, la palabra de Dios que había germinado en su vida, comenzó a obrar. Y posteriormente volvió a visitar unas conferencias evangelísticas, y esta vez, cuando escuchó el llamamiento junto con otros, se levantó valientemente y aceptó a Jesús como su Señor, como su Salvador, y fue bautizado. Fue bautizado por el pastor José Bueno, cuenta él. Y hoy, Joan Peña es un misionero consagrado de la iglesia. Es un líder de su congregación. Es un joven que no solamente predica la palabra, sino que también muestra misericordia y compasión. Y dice cada día: Señor, yo iré. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, querido oyente. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, querida señorita, querido joven. Dios quiere convertirte en un instrumento de compasión y misericordia. Dios quiere que te levantes ahora y puedas decir: sáname, Señor, y yo iré. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? Querido oyente de Radio Amanecer, allí donde te encuentras, ¿estás dispuesto a decirle hoy al Señor: Señor, sáname, y yo iré? Conviérteme en un instrumento de bendición. Me gustaría que 100 personas que están en las redes sociales en este momento puedan escribir en los comentarios: yo iré. Sáname y yo iré. Escríbelo en este momento. Y si tú te encuentras escuchando el mensaje a través de la radio, donde te encuentres ahora, te invito a que te levantes, te pongas de pie y junto con tu Biblia en mano, pídele a Dios: Señor, conviérteme en un instrumento de misericordia. Como dice San Agustín de Hipona: Señor, conviérteme en un instrumento de tu paz. Sí, en un instrumento en tus manos para mostrar a otro bondad y misericordia. Es mi oración en esta ocasión y es mi deseo que así sea. Permíteme orar contigo. Señor, gracias porque tú nos has sanado para que seamos instrumentos en tus manos de mostrar misericordia y amor hacia otros. Bendice a todos nuestros jóvenes que nos escuchan. Bendice a los oyentes de la radio, que hoy podamos levantarnos y proclamar tu verdad a otros. Gracias, Señor. Gracias porque nos has sanado de la lepra del pecado. Y gracias porque nos has redimido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sánanos, Señor. Sánanos con tu ayuda y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga de forma abundante. La gracia de Jesucristo te acompañe. Nos vemos mañana en otra entrega más de esta serie de mensajes. Yo iré. Que la paz de Dios te acompañe hoy, mañana y siempre. Cuídate.
Cristo.